Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos que ir a vuelo de pájaro, aunque Ángel cada vez que yo digo abuelo de pájaro, Ángel se ríe, dice, ajá, sí, vuelo de pájaro, pájaro sin ala, dice él. Ok. Gracias a todas las visitas por estar aquí. Nosotros somos de los que creemos lo que dice la palabra, que Dios es el que ordena los pasos del hombre. Y no hay un solo sitio donde tú vayas que Dios no tenga un propósito para ti. Hay un propósito por el cual tú estás aquí. Hay una palabra que Dios tiene para tu vida. Y yo te invito a que tú abras tus oídos espirituales y escuches la palabra de Dios. Aleluya. Mire, se debe mover esto, ahorita me tropecé. Lo peor que se ve es un gordo de 6 pies y pico en el piso. Eso se ve bien feo, amado. Ok. Hemos estado predicando una serie que hasta de nombre ha cambiado esta serie. Empezamos con los patriarcas, ¿sí? Y arrancamos con Abraham, Isaac, Jacob. Después agarramos los hijos de Jacob y estamos con José, que tuvo 2 hijos y uno de los hijos se llamaba Efraín. Yeah. Así que hoy me supongo que estarán diciendo que estaremos en la iglesia correcta. Ok, Ismael. Muy bien. Entonces, el nombre de la serie es José el Soñador. Y ya hemos avanzado bastante en la historia de José. Usted sabe. Y de las cosas que hemos aprendido desde que arrancamos con Abraham hasta José es que todas las iglesias, todas las familias, y la iglesia también, tienen tirijadas, tienen difusión, y Dios está dispuesto a bregar con nosotros, con la familia, y con todos los problemas y todo eso. Aprendimos que a la edad de 17 años, José tuvo sus sueños y que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Predicamos y enseñamos que tenía 18 a 19 años cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y fue encarcelado 18 a 19 años. Aprendimos que a la edad de 28 años, tuvo que esperar un par de años, a la edad de 28 años interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón que estaban presos. Y él le interpretó los sueños y dicho y hecho como él interpretó. Eso fue a los 28. Aprendimos que a los 30 años de edad interpretó los sueños que tuvo el rey Faraón y que fue promovido a gobernador de Egipto, gobernador, en una posición que nosotros no pudiésemos ni siquiera comparar hoy, porque no hay una posición por ahí en ninguno de los gobiernos que sea tan grande y tan poderosa y tan única como la que tenía José, porque donde hay reyes, el que manda es el rey.
olvídate, y de ahí para abajo. Pero en el caso de José, el rey Faraón le dijo: corre tú el país. Nadie va a mover aquí un dedo sin que tú digas. Tú eres el que mandas ahora. Lo único, no te sientes en mi trono es mío. Pero de ahí para abajo, tú eres el que dice. Hasta yo voy a hacer lo que tú me digas. Qué cosa terrible. O sea, eso no hay posición gubernamental con que comparar esa hoy día. No la hay. Lo que hace Dios, lo que puede hacer Dios. Así que le interpreta esos sueños a Faraón. Precisamente el domingo pasado hablamos acerca de los sueños, ¿se acuerdan? La vaca flaca, la vaca gorda y todo eso. Y lo que significaban esos sueños. Aprendimos que a la edad de 37 años, a los 30 le interpreta los sueños a Faraón, a los 30. Y a los 37 comienza el hambre en todo Egipto y en toda la parte del mundo. Porque los sueños eran 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las flacas se comían a las gordas y seguían flacas. Así que a los 30, y entonces significaba 7 años de abundancia y 7 años de escasez. A los 30 interpreta ese sueño y lo primero que viene después de la interpretación son los 7 años de abundancia. Y entonces después de 7 años, José tiene 37 años de edad. Y justo comienza la gran escasez de comida, de alimentos, y viene el hambre. Para ese entonces José había dejado su casa, bueno, o había salido, o lo habían salido de su casa. Hacían alrededor de 20 años ya. Ya José tiene una vida nueva y también tiene una familia nueva, José. Figúrese usted, 20 años son 20 años, debe decir. En 20 años puede hacer todo nuevo. Tenía 2 hijos. El primero lo llamó Manasés. Y dice: es porque Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Ese es Manasés. Y aparentemente todo le iba bien a José. Todo nuevo, ya había olvidado su dolor, ya había manejado con todo eso, tenía una mujer, tenía 2 hijos, lo habían promovido del calabozo, ahora era el más que mandaba en Egipto, y parece que todo le iba súper bien. Cuando y él estaba preparado para la escasez, estaba súper preparado, él no tenía ninguna preocupación. Cuando de repente recibe una visita del pasado. ¿Cuántos saben que a veces el pasado toca la puerta? Oyes, a veces el pasado... A veces hay asuntos no resueltos en el pasado, que yo no te voy a decir que te afectan a tu salvación o algo, o nada de eso, porque nuestro pasado no determina nuestro futuro en el Señor. Pero sí hay cosas que nosotros tenemos que resolverlas. Hay asuntos que hay que resolverlas.
Y a veces quedan en el pasado y cuando menos nosotros lo esperamos, el pasado es eso. Y no podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Yo voy a leer, usted si tiene Biblia me puede seguir, Génesis 41 del 53 adelante. Me voy a meter al capítulo 42 y voy a leer hasta el versículo 38, porque ya el 41 al 53 ya viene acabándose eso. Entonces yo voy a leer, y usted si tiene Biblia me puede seguir. Si usted no tiene Biblia y levanta su manita, enseguida le van a poner una Biblia en la mano. Aquí tenemos Biblia en español. ¿Ok? El que necesita una Biblia, ahora es el tiempo. Si no, pues entonces usted me escucha a mí, porque a mí me gusta leer bastante. Y dice así la palabra del Señor en Génesis 41 del 53 en adelante. Dice: los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin, y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países. Pero a lo largo y a lo ancho del territorio de Egipto había alimento. Cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón le dijo a todo el pueblo de Egipto: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender alimento a los egipcios. Además de todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, les dijo a sus hijos: ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José.
Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder: nosotros, sus siervos, éramos 2 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida, a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás, lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviésemos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén: yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales y repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado, y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y allí en la apertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos: me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que les había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos: somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos: somos 2 hermanos, hijos de un mismo padre, uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo: con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias, pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor. Así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta
a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo: ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco está aquí. Y ahora quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Pero Rubén le dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo me queda él. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender ustedes, tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Puesto de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu palabra. Y te pedimos, buen Dios, que tú hagas con ella lo que tú has determinado para nuestra vida, Señor. Háblanos y haznos entender. Edifícanos y haznos ver, buen Dios, lo que tú quieres que aprendamos hoy de esta porción bíblica. Haznos mejores cada día, Señor, para poder agradarte y honrarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Oiga, ¿alguna vez usted ha estado en algún lugar y de pronto alguien ha entrado caminando a ese sitio donde usted está, y ese alguien es alguien que usted pensó que usted jamás volvería a ver? Visita del pasado, una visita de su pasado. A veces puede ser una cosa bien buena, maravillosa, puede ser. Y otras veces puede ser que no sea tan maravilloso. Eso fue exactamente lo que le sucedió a José. Después de muchos años tratando de olvidar, José finalmente se enfrenta a los mismos hermanos que lo habían traicionado. Después de 20 años, después que él ya se había olvidado de todo eso. Una familia que estaba distanciada desde hace 20 años, donde ya se le había dado la espalda al sentimiento, al afecto, donde ya la distancia era lo que reinaba e imperaba. De vuelta en Canaán, los hermanos de José fueron perseguidos por el pecado del pasado. Jacob se afligió por la pérdida de su hijo, y a continuación, como si todo esto fuera poco, una hambruna, una escasez los azota a todos. Jacob se levanta en medio de su quebranto un día y les dice a sus hijos: ¿por qué hacen ustedes mirándose los unos a los otros? Él no sabía cuál era la respuesta verdadera. Estaban siendo atormentados por su culpa. Ya habían comenzado a pensar dentro de su corazón: lo que hicimos nos ha alcanzado.
He oído que hay comida en Egipto, le dice su padre. Vayan, compren para que podamos vivir y no muramos todos. Todos se sentían ya miserables. La miseria estaba tocando a la puerta y ya se estaban sintiendo miserables. Pero en medio de toda esa circunstancia hay algo que tiene que ceder. A consecuencia de esto se dan 3 viajes a Egipto. En este pasaje hablamos del primer viaje, pero fueron 3 los viajes que ellos dieron a Egipto. Dios se está moviendo para reconciliar esta familia. ¿Usted sabe que Dios está en el negocio de la reconciliación también? Hoy es. En un caso como este y como tal vez algunos casos que usted podrá estar viviendo o que conoce de otra gente que está viviendo, usted tal vez pueda decir que la reconciliación es imposible. Pero en el cuadro grande del asunto, Dios quiere salvar a todas las familias. Dios es el Dios de la familia y quiere salvar la familia. Y Dios es capaz de usar las peores cosas concebidas por el hombre para lograr sus propósitos. Todas las cosas malas que suceden, todas las situaciones adversas que uno dice, wow, lo que me ha pasado, lo que me ha sucedido, Dios puede usar eso. Dios lo puede usar para cumplir el propósito de Él en la vida tuya. Dios puede hacerlo. Ese es Dios, porque es que Él es Dios. Solo Él puede hacer cosas como esa. ¿Tú tienes algún distanciamiento o sabes de alguien que tiene algún distanciamiento en tu familia? ¿En tu familia hay algún distanciamiento? A todos nos sucede en un momento u otro de la vida. De pronto en la propia familia hay distanciamiento. Pasa algo, una situación, un roce. Hay algo que de pronto nos distanciamos. La familia se distancia. Y estamos tentados a renunciar a esa relación. Yo no necesito. ¿Qué? Yo soy feliz acá. Pero la realidad es que nosotros estamos llamados a olvidar el dolor, pero no a olvidar la persona. Al menos no si queremos servir y agradar al Señor. Y hay 7 elementos clave para la reconciliación familiar. Este pasaje bíblico tiene que ver, se pueden ver muchas cosas, se pueden sacar muchas enseñanzas. Pero una de las más grandes que se puede sacar es la reconciliación familiar, reconciliando a la familia. Y yo quiero darles lo más rápido que pueda 7 factores. 7, porque es el número perfecto, 7 factores. El factor número 1 es el factor Dios. Nosotros tenemos que entender que nada sucederá sin Dios y que nada es imposible para Dios y que Dios siempre toma la iniciativa. Tú quizás renunciaste, tú quizás te olvidaste, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros vivamos con conflictos familiares. Así que Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre va a abrir una puerta para que tú actúes, para que tú te muevas. Siempre la va a abrir. Cuando nadie pensaba en la reconciliación de esta familia, Dios pensaba en ella. Y estaba utilizando las circunstancias para que hubiese reconciliación. Así que el consejo número 1 es
Rinde, así es que tenemos que empezar. Escuchen, rinde la situación a Dios. Factor número 2. Conocer que la reconciliación requiere tiempo. Son 8 los capítulos que va a conllevar esto. 8 capítulos de la Biblia conlleva para que la familia vuelva a estar junta. 8 capítulos es mucho tiempo. En 2 capítulos creó todo. 8 capítulos es mucho tiempo, bíblicamente hablando. 8 capítulos. Pero la realidad es que nosotros no podemos apresurar lo que Dios está haciendo. Así que el consejo número 2 es: esté preparado para trabajar con el tiempo. No podemos apresurarnos tampoco, porque hay un momento. Dios abre una puerta, pero es en un momento, y el Espíritu te lo va a decir cuando es. Factor número 3. Alguien tiene que moverse. Alguien tiene que moverse, porque no todo el mundo puede estar y que pase la reconciliación. Alguien tiene que moverse. Cuando las familias están alejadas, nada va a suceder hasta que alguien se mueva. Tomó una hambruna, una escasez, para obtener los hijos en movimiento. La verdad es que o no es hasta que a veces uno tiene mucha hambre de lo que sea, no estoy hablando necesariamente de comida, es que uno está dispuesto a moverse, uno se mueve para resolver. En el barrio mío le dicen a eso tocar fondo. Cuando uno toca fondo, es que a veces no nos movemos hasta que no tocamos el fondo. Pero ¿sabes qué? Lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender: cuando Dios quiere que te muevas, Él hará lo necesario para que empieces a moverte, y más vale que te muevas. Consejo número 3: estate dispuesto a moverte. Factor número 4: hay cosas que hay que trabajarlas. José lo reconoció a ellos de inmediato. Tan pronto ellos llegaron, José sabía quiénes eran ellos. Pero no hubo un abrazo inmediato. ¡Ah, mira! Eso no sucedió así. Lo primero que hubo fue palabras duras y acusaciones de espía. O sea, ¿o usted se cree que José es el ángel de la Biblia? No. Adiós, pero yo pensé, fíjate, con Potifar él salió corriendo. Sí, él salió corriendo. Esa no era, parece, su gran debilidad. Pero ¿sabes qué hizo aquí? Los trató ásperamente. Estaba lidiando él por dentro con el dolor y con el rencor. Hubo una acusación. Son espías, ustedes son espías. Figúrese usted que los metió en la cárcel 3 días. 3. No los metió un par de horas, no fueron 3 horas que los metió en la cárcel. 3 días. Y créame que cuando los meten en la cárcel 3 días, José no vuelve a su vida normal. Ok, vamos a seguir con el negocio. ¿Quién quiere trigo? Vamos. Oh, no. A José lo que
tenía una guerra en su cabeza. ¿Qué hago con esto? ¿Me desquito ahora que puedo? ¿O qué hago con ellos? Por el dolor, por el rencor. Porque déjeme decirle, José había pasado. Y esos lo metieron dentro de una cisterna. Primero pensaban matarlo y después lo vendieron como esclavo. Y pasó la zarza y el guayacán en esos 20 años. Ustedes han venido a explorar a ver cuál es la debilidad de nosotros. Me imagino cómo temblaban, hermano. Porque la realidad era que si alguien conocía a esa gente que estaba frente a José, era José. José sabía que eran unos celosos para empezar. Estaban llenos de celo. Eran vengativos. Eran egoístas. Se aprovechaban de la debilidad y tomaban ventaja. Pero frente a esa clase de personas era que estaba José. Él sabía que Simeón y Leví, que eran dos de sus hermanos, habían atacado a los hombres en Siquem. Y los otros hermanos se aprovecharon y saquearon a Siquem y se aprovecharon de sus esposas. Él sabía y conocía que esos que estaban ahí hacen daño a la persona, a las personas, en la peor manera, y que mienten y que encubren sus mentiras. Él lo sabía, se lo hicieron con él. Oiga, y frente a esas personas está José, y el que manda es José ahora. Es lo que él diga. Tres días para la cárcel. ¿Y usted cree que José estaba orando? José lo que hacía era procesando. ¿Qué hago con esto? Él podría haberlos ejecutado. Ahí un solo. Decirle, ejecútenlo. Y ya se acabó el problema. Él había salvado a Egipto. Y él tenía en su poder toda la comida. Pero José seguía procesando su ira. Él decidió poner las cosas en suspenso. Los echó 3 días a la cárcel. A veces es necesario poner las cosas en suspenso y no hacer nada, no dar un paso que sea irreparable, porque a veces nosotros tomamos pasos que no se pueden tomar para atrás. Y si nosotros tomamos pasos y hacemos decisiones bajo coraje, bajo ira, podemos decir cosas a veces, podemos hacer cosas de las cuales después nosotros mismos nos arrepentimos. ¿Y sabe qué? No se le puede dar marcha atrás, ya están hechas, ya están dichas. Por eso es mejor. Yo sé que no es fácil. No es fácil que acusen a uno. Y tú saber que el que te acusa es el que está mal. Eso no es fácil. Pero es lo que demanda el Señor. Al menos si queremos parecernos a Él. Al menos si queremos servirle a Él, ser hijos de Él. Con los hijos se parecen a los papás, ¿no? Consejo número 4. Encuentra un tiempo y un espacio para procesar, para que tú puedas procesar tu ira, tu enojo. No sea rápido de abrir la boca o de ejecutar. Espérate. José lo metió en la cárcel 3 días. Quiero ver a su otro hermano.
Benjamín era su otro hermano. Benjamín tendría ahora mismo como unos 21, bueno, ahora mismo no, allá, como unos 21 a 22 años tendría Benjamín. Era el único de los 11 que era hermano de padre y de madre, el único. Y era el menor de todos. Era el único hermano en quien José podía confiar. Oiga, y fue el que dejaron. Número 5. Invita a Dios a que entre. Invítalo a que entre. Le dice José: hagan esto y vivirán, porque yo soy un hombre que temo a Dios. Usted ve, ya había procesado. Ya usted ve que las aguas como que estaban como ya bajando a su nivel un poquito. De hecho, la primera demanda fue: 9 se quedan aquí en la cárcel y uno se va y se busca el hermano menor. Y después de los 3 días dice: ok, váyanse 9, lleven comida y uno se queda y me traen a su hermano menor, que era el único hermano de padre y madre. Consejo número 5: ponga a un lado la terquedad. Pongamos a un lado la terquedad y escuchemos a Dios. Pero tenemos que darle espacio, tenemos que buscar el momento para procesar, tenemos que poner las cosas en suspenso, tenemos que darle ese espacio para escuchar la voz de Dios. Si decidimos actuar, si decidimos abrir la boca, si decidimos nosotros hacer, vamos a dañar el asunto. Número 6. La confesión abre una puerta. ¿Y de qué confesión usted habla? Bueno, óyete esta. Dice: José escuchó a sus hermanos confesando la culpa de ellos. Sin duda estamos siendo castigados por lo que le hicimos a nuestro hermano. Vimos la angustia de él cuando él nos rogaba por su vida, cuando lo metieron en la ciudad. Hermano, por favor. Y no hicimos nada. Seguro estamos pagando por esto. Entonces José, hasta ese momento, había hablado con ellos por medio de un intérprete, porque no quiso hablarles en su propio idioma. Sabía él, conociendo su idioma, porque quiso ocultar su identidad. Pero ellos no sabían que José entendía todo lo que ellos estaban hablando. Así que José los escuchó a ellos diciendo lo que le hicimos a nuestro hermano. Y la realidad es que esta no es realmente la forma ideal de confesión. Así no es que uno debe de confesar, usted sabe. Pero como dice, alguna confesión es mejor que ninguna confesión. Porque a veces no confesamos hasta que no tocamos fondo. Igual que el rey David. ¿Te acuerdas del rey David cuando confesó y escribió el Salmo? ¿Seguro que confesó? Si Natán le dijo: tú eres culpable, eres asesino y un ladrón de mujer. Entonces confesó. Oiga, y Dios es tan bueno. Pero claro, Dios conoce el corazón. Dios sabe cuando es una máscara. Y Dios sabe cuando uno está arrepentido. Porque Él conoce nuestra naturaleza. Esta confesión, ¿cómo José sabía que era una confesión franca?
Pues porque él sabía que ellos pensaban que él no los entendía. Él no sabía, ellos no sabían que él estaba entendiendo lo que ellos estaban diciendo, así que era franco, era una confesión franca. La respuesta de José a esa confesión franca fue que se apartó de ellos, comenzó a llorar, le tocó el corazón. Así que el consejo número 6: confiese su fallo en el asunto, pero sin excusa, no de excusa, porque a veces nosotros confesamos, mira, yo sé que yo te fallé y que yo hice esto mal, y la verdad es que no debió suceder así, ¿ves? Ahora, tú tienes que entender también que, tú sabes, tú hiciste esto y tú hiciste aquello y a mí, no, eso no es una confesión. Confiesa tu culpa sin excusa. Olvídate de lo que hicieron los demás, porque cada cual va a tener que dar cuenta por sus propios actos. Y factor número 7. Eso quiere decir que estamos terminando. José dio en lugar de tomar. Él podía tomar, él podía capitalizar allí. Ahora vamos a ver que ustedes quieren, que a quién ustedes metieron en la cisterna, ¿a quién? ¿A quién vendieron? Podía tomar allí venganza. Mira lo que hizo. José ordenó que llenaran sus sacos de trigo, de poner el dinero de cada uno de vuelta en su saco. Y encima de eso le dio comida para el viaje. Consejo número 7: estemos dispuestos a dar. En este caso, eso que hizo José, lo que demostró es que no había rencor en el corazón de él. No había rencor. Dio. Así que las 7 llaves de la vida, de la reconciliación, de la familia. Ríndele la situación a Dios. Estate preparado para trabajar con el tiempo. Estate dispuesto a moverte, porque alguien tiene que moverse. Procesa la situación junto con el dolor y el enojo. Procésala. Pongamos al lado la terquedad y escuchemos a Dios. Confesemos, pero sin excusa. Confesemos. Y estemos dispuestos a dar. Yo no sé si tú has escuchado la voz de Dios. No sé si tienes alguna situación pendiente. Pero Dios demanda que nosotros estemos en paz con todos los hombres en cuanto a nosotros dependa. Y muchas veces nosotros sabemos
de personas que andan por ahí medio, que hay situaciones, particularmente en la familia también se da mucho en la familia. Estemos bien atentos, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en reconciliación con los demás, en paz con los demás. Si tú tienes un asunto pendiente, el hecho de que tú estés aquí hoy escuchando este sermón, Dios dentro de poco va a abrir una puerta. Escucha, estate atento, sé sensible para que estemos en paz con Dios. Olvídate de lo que digan, olvídate de lo que tú quieras decirle a ellos, olvídate de lo que sea la verdad del asunto. Un día, óyete esto, un día todas las cosas saldrán a la luz. Todo. Y quizás tú quieras decir dos o tres cositas ahora para que la gente haga. Pero si tú te estás quietecito y solo haces lo que tú tienes que hacer, reconciliarte. Cuando el día que se sepan todas las cosas, porque todo se va a saber, todo va a salir a la luz. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces cuando se enteren, entonces van a respirar profundo, van a decir, ¡ah! Y con todo y eso nunca dijo nada, no se quejó, no tomó venganza, no se defendió. Lo que hizo fue venir y pedir perdón él, cuando la culpa era de los demás. Él pidió perdón. ¿A quién se te parece ese? ¿No se te parece a Cristo? Que no era el que se merecía estar en la cruz y dejó que lo crucificaran, que frente a sus agresores, acabando con su vida,